Fíjense que me llamaba mucho la atención este pasaje, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses, y en varias ocasiones a lo largo del libro les habla de regocijarse, de alegrarse. Y como que el Señor nos ha estado enfatizando mucho esto, ¿verdad? Dice, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Debe ser un motivo de gozo, ¿verdad? Y también dice, si alguno está alegre, dice, cante alabanzas. Y si alguno está triste, haga oración, dice, para que entonces Dios cambie esa tristeza en gozo y podamos presentar nuestra alabanza delante de Él, porque también Él anhela escuchar nuestra alabanza. Y al principio de este capítulo 3, en el versículo 1, se los vuelve a repetir y les dice, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Se los vuelve a decir el apóstol Pablo, y luego agrega y dice, para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil, dice. Ahora, es interesante esta parte, porque el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él está preso en el Señor. Cuando nosotros vamos a los primeros versículos de esta carta a Filipenses, vamos a ver que el apóstol Pablo estaba pasando una dificultad. No estaba en un palacio, no estaba en su casa cómodamente, estaba en una cárcel, y él dice, preso en el Señor, dice, por predicar la palabra, por hacer el bien, no por hacer lo malo. Estaba pasando dificultades, pero aún así, en medio de esas dificultades, él viene y le habla a la iglesia y le dice, regocijaos en el Señor. Y lo repite a lo largo de la epístola, y otra vez vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos, dice. Y eso es interesante, porque cualquiera podría pensar, ¿cómo vamos a regocijarnos en medio de las dificultades, ¿verdad? En medio de las dificultades, en lugar de salir un grito de júbilo, una alabanza, muchas veces lo que sale es una queja. Y no que esté mal, porque somos humanos. Dios puso sentimientos en nosotros, puso emociones. Esas emociones son de Dios también. Y muchas veces nosotros estamos, ay, Dios mío, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa con lo otro? Porque estamos pasando alguna dificultad, y todos hemos pasado por ahí. Y es normal, ¿verdad? Como personas. Si no, Dios nos hubiera hecho como un robot o como una piedra. Cuando habla la Biblia que dice, yo voy a cambiar el corazón de piedra, dice, en corazón de carne, nuevamente habla de transformar esas vidas que han sido insensibilizadas por una vida que nuevamente es sensible. Porque aún para la presencia de Dios, ¿verdad? A veces lloramos en la presencia de Dios porque somos tocados por el Espíritu Santo. A veces lloramos de gozo, a veces lloramos porque ya no aguantamos esa presencia de Dios. Y eso es parte de la sensibilización que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me recuerdo que en un tiempo yo no podía llorar. Había endurecido tanto mi corazón que yo hasta quería hacer así. Yo decía, es que quiero llorar, quiero desahogarme, quisiera poder liberarme de eso que siento, porque a veces me sentía muy cargado o abrumado por cosas difíciles, pero no podía. Y hoy en día hay muchas personas así en el mundo, ¿verdad? Que no pueden expresar sus sentimientos porque quizá la vida los ha golpeado, ha sido difícil para ellos, y se han ido endureciendo al punto de volverse insensibles. Estudiábamos hace un par de semanas en un grupo de los días lunes que las personas que trabajan en el área médica se van insensibilizando, que ya no tienen aquello, están tan acostumbrados a ver personas enfermas, personas que están pasando dificultades, que muchas veces ya ni tienen tacto para llegar con los pacientes. Ah, sí, mire, es que lo que usted tiene es tal y tal cosa. Y no tienen aquel cuidado, ¿verdad?,
de cómo lo va a recibir. Pero entonces Dios quiere transformar esa dureza y sensibilizar nuevamente nuestro corazón. Y dentro de esa sensibilización, como humanos, tenemos diferentes sentimientos. Aún Jesús mismo, como Dios hecho carne, Hijo de Dios, lloró. Dice la Biblia que cuando llega donde estaba Lázaro, que había muerto, y aparece, y es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Y dice, y Jesús lloró. Imaginen a Jesús, aún sabiendo que lo iba a resucitar, y muchos especulan acerca de eso, dicen, no, es que él lloró por la incredulidad de la gente, es que él lloró por esto, pero él tenía sus sentimientos y amaba a Lázaro, porque era su amigo. Y de igual forma, cuando él está en las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, viene y dice, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Miren, a veces en esa insensibilidad que ha venido a nuestra vida y a nuestro corazón, yo les decía el otro día, hasta había una canción que decía, los hombres no deben llorar, ¿verdad? No, usted es hombrecito, es macho, no chille, ¿verdad? Y lo hacían a uno así, en el mundo, ¿verdad? De que fuera fuerte. No lo digo por mi casa, sino lo digo por donde estudié, ¿verdad? Les he contado que estudié en una escuela cívico-militar, y esa era la forma de pensar, era como la filosofía del mundo, ¿verdad? Y así decía también esta canción bien famosa, ¿verdad? Dicen que los hombres no deben llorar, y después seguían otras cosas. Pero ahora nosotros en Dios sabemos que no es así. Dios dejó esos sentimientos, y van a haber momentos en los que nos sentimos campeones hasta arriba, como le pasó a Elías, que dijo, a ver, hagan descender fuego sobre el altar, a ver si Baal los escucha. Y cuando Dios hace descender fuego sobre el altar de Elías, viene Elías y dijo, hoy es cuando, y se encargó de eliminar a todos los profetas de Baal. Pero unas horas después viene Jezabel y le manda un mensaje y le dice, así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no estás como uno de mis profetas. Y entonces él se asustó y sale huyendo. Y entonces el profeta, que estaba en lo alto en un momento, en unas horas más tarde estaba debajo de un arbusto en el desierto solitario, y pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Estaba llorando, si lo pudiéramos ver así de otra forma, estaba quejándose. Y podríamos seguir mencionando muchos ejemplos, porque también muchos han llamado a Jeremías el profeta llorón. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? Si Jeremías, el gran profeta de Dios, el que escribió un libro, el que hizo tantas cosas, que profetizó al pueblo de Israel de parte de Dios, pero está llorando en muchos momentos. Incluso uno de sus libros, el famoso libro de Lamentaciones, ¿verdad?, de Jeremías, y ahí está él llorando y lamentándose, y cualquiera que lo pudiera ver y lo pudiera señalar, y sobre todo en esta filosofía que yo les contaba, diría, ¡ay, miren a este niñito llorón! Pero él estaba expresando sus sentimientos. Ahora, esto es válido, y nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, y también no solamente expresar nuestros sentimientos, sino que Dios los conoce, ¿verdad? Y además dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice. Pero lo que sí es importante es muchas veces que nuestra primer llorada, si le pudiéramos llamar así, o nuestro primer clamor, debería ser delante del Señor, ¿verdad? Más adelante dice en el libro de Santiago, me parece que es,
Dice, derramad vuestro corazón delante de Él. Y yo cuando escucho esa palabra, derramad vuestro corazón delante de Él, yo me imagino mi vida como he llegado muchas veces delante de Dios. Y estoy ahí arrodillado en un sillón o en la orilla de mi cama. Y yo, Padre, mira, haz la obra. Y clamando, y muchas veces hasta llorando, ¿verdad? Gimiendo delante de Dios. Porque dice la Biblia también, dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte, dice, a su debido tiempo. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, todos estos sentimientos son válidos y el Señor los conoce. Y yo me recuerdo que tenía un pastor cuando estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia, cuando empecé a ir al grupo de jóvenes de la iglesia, y él decía, Dios nos conoce, decía. Él nos ve, y muchas veces dice, hijo, ¿necesitas ayuda? No, Señor, estoy bien. Y entonces dice, bueno, dice, ¿estás bien? Porque muchas veces el Señor se acercaba a las personas que sanó y les decía, ¿qué quieres que te haga? Y cualquiera alrededor podría decir, Señor, es obvio, no mira, es obvio que quiere ver. Pero Él venía y preguntaba, porque Él espera que de nuestra boca salga. Porque dice que aún antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la conoce, dice. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestras peticiones. Y aún antes de que salga la palabra en nuestra boca, el Señor ya lo conoce. Pero Él espera que nosotros le hablemos y que nosotros expongamos nuestra vida delante de Él. Entonces el problema no es sentirse mal, ni llorar, ni tener momentos de debilidad en los cuales nos quebramos y llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, y estamos chillando. Eso no es lo malo. Lo malo es quedarnos ahí. Porque el apóstol Pablo nos muestra y dice, regocijaos en el Señor. Y yo me imaginemos por un momento que estamos en ese tiempo de la iglesia primitiva o de la iglesia del inicio, y yo vengo acá a contarles, miren, les tengo una noticia, fíjense que apresaron a nuestro apóstol Pablo. ¿Cómo nos sentiríamos, verdad? Como que hoy en día un pastor muy querido, alguien que nos ha predicado la palabra, nos ha enseñado, de pronto caiga en una situación difícil como esa, todos nos preocuparíamos. Pero luego entra un mensajero, dice, miren, traigo una carta de Pablo, y todos, Dios, ¿qué nos va a decir? De plano que la está pasando mal en la cárcel, que está sufriendo mucho, que oremos por él. Y cuando abren la carta, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso nos haría tomar fuerza, ¿verdad? Y valor de ver que a pesar de estar en esta dificultad, Él se está regocijando y está diciendo, regocijaos en el Señor. Ahora bien, ¿cuál es la clave entonces para regocijarnos? Y el apóstol Pablo lo va a decir más adelante, acá en ese libro de Filipenses, porque cuando ya va avanzando el libro, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Y he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Miren qué interesante es. Y dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Por todo y todo he sido enseñado, dice. Pero entonces él había aprendido una clave o un secreto a pesar de que como humano podemos pasar esas crisis, si pudiéramos llamarlas así, o esos momentos de llorar, llegar delante del Señor, decir, Señor, mírame, ayúdame. Y luego también, qué bendición contar con hermanos, contar con amigos,
contar con pastores, con ministros, que también nos pueden escuchar, que también pueden orar por nosotros, que también pueden darnos un consejo o una palabra, que aún el libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que las palabras dichas a tiempo, dice, son como manzanas de oro con engastes de plata, dice, es la palabra dicha en el momento. Qué bendición cuando uno llega necesitado con alguien, a veces solo con que nos oiga, ya es una liberación. Pero luego que nos dé un consejo y que nos diga, vamos a orar, y después de la oración uno se siente tan rico, ¿verdad? Y después vamos a seguir orando, y uno se siente que no está solo, ¿verdad? Como dice la palabra, bueno, eso no dice la palabra, sino que dice un dicho, una pena compartida es media pena, ¿verdad? Ya no la cargamos solo nosotros ahí. Por eso el Señor habla y dice, si alguno está trabajado, dice, y cargado ahí, llevando su gran quintal encima, dice, que venga a mí, dice. Si alguno, yo lo haré descansar, dice. Entonces el Señor quiere darnos descanso. Y en ese mover, entonces, viene el apóstol Pablo y ahora comparte con esta iglesia de Filipenses y le dice, miren, esta es la clave, yo aprendí el secreto, aprendí la clave para contentarme cualquiera que sea mi situación. A veces la gente diría, es que usted, porque usted no tiene problemas, usted porque no tiene dificultades. Y a veces si uno se pusiera a contar, terminarían todos llorando con uno, ¿verdad?, de escuchar. Pero ¿por qué quiere el Señor entonces que estemos gozosos? Y dice, por lo demás, hermanos, verso 1, gozaos en el Señor, dice. ¿Por qué quiere el Señor que estemos gozosos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las cosas adversas que puedan venir a nuestra vida? Porque el Señor Jesús, Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo después, yo he vencido al mundo. Y luego dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en los cielos y en la tierra. Y entonces nos dice, como diciendo, miren, si yo vencí, esa misma victoria la pueden tener ustedes también en mí. Pero ¿por qué quiere el Señor que estemos gozosos? Porque en otro versículo vamos a leer, y lo hemos leído muchas veces, que dice, el gozo, dice, del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Y lo dice en un momento en el cual el pueblo de Israel iba a enfrentar una batalla, iba a enfrentar una dificultad, se iba a enfrentar a sus enemigos, pero necesitaba ese gozo, necesitaba esa fortaleza de Dios en su vida para poder salir victorioso. Entonces el enemigo va a tratar de robar, e incluso va a tratar de acusarnos, ¿verdad? Ya estás, mira, ya estás llorando. Sí, o sea, tengo derecho a llorar un poco, porque dice, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Tengo derecho a llorar un poco, como cuando dice, airaos, pero no pequéis. A veces podemos airarnos, ¿verdad?, pero cuidar de no pecar y que no se extienda a más, ¿verdad? Porque hay personas que se llenan de ira y se vuelve Hulk, ¿verdad? Destruye cosas y hace un montón de... Y entonces eso es lo que dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Pero ahora miren, avancemos un poco más acá. Y luego sigue hablando el apóstol Pablo. Primero nos habla acerca del gozo, ¿verdad? Y es uno de los mensajes más fuertes en esta carta a Filipenses, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Eso no significa que nunca vamos a llorar, que nunca vamos a estar tristes o de bajón, ¿verdad? Como decimos a veces, dejaríamos de ser humanos, dejaríamos de ser personas. Hasta Jesús lloró, ¿verdad? Y entonces en eso Jesús nos entiende. Por eso dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia
para encontrar el oportuno socorro. Señor, mira que eso... No tengas pena, yo te entiendo. Yo también lloré cuando iba a resucitar a Lázaro. No, eso es normal porque eres humano. Y uno, qué rico siente. Y se siente fortalecido y otra vez levantado